Recaudación adicional que se espera para el año 2019, eso es lo que explicaban, bueno, los gráficos mientras hablaba el ministro Duhovne entre algunos de los anuncios en la jornada de hoy. Ya vamos a volver sobre esto, porque están con nosotros nuestros primeros invitados. Bien, Fernanda Vallejos, diputada de Unidad Ciudadana, gracias Fernanda por venir. Gracias a usted. Y Raúl Timerman, analista político, que lo vimos todo el fin de semana, pero bueno, lo invitamos porque vale la pena sobre lo que está pasando en el país. Está todo el mundo tratando de analizar qué es lo que pasa, a ver si lo logramos, ¿no? Es verdad. Hay muchísima preocupación, ¿no? Muchísima preocupación porque, bueno, había mucha expectativa además, ¿no? Un fin de semana muy convulsionado con muchas reuniones, mucha expectativa, aguardando los anuncios que pudiera hacer el gobierno y la verdad es que los anuncios trajeron más de lo mismo y ninguna solución a la profundísima crisis que atraviesa la Argentina. Yo creo que por la gravedad de la crisis es importante detenerse un momento en el diagnóstico para entender cuáles son las causas que llevan al país y a la economía a vivir esta situación traumática que hoy estamos padeciendo, porque si no, viste, se le echa la culpa a una cosa, a la otra, el gobierno tira todas las pelotas afuera de la cancha y nunca se hace responsable, pero esta crisis es hija pura y exclusivamente de las decisiones de política económica que Macri y el equipo de Cambiemos tomaron ni bien asumieron el gobierno. Y esto tuvo que ver con liberalizar el mercado financiero, darle completa libertad a los capitales para entrar y salir, para valorizarse además a tasas astronómicas. Recordemos que hoy la tasa está en el 60%, es la más alta del mundo, casi triplicando a la demonizada Venezuela, de la que tanto se escandaliza este gobierno, porque liberalizaron completamente el mercado cambiario, permitiendo que se adquieran divisas sin ningún tipo de límite ni control por parte del Estado, porque liberalizaron de manera irresponsable y unilateral, además, a contramano de lo que ocurre en el resto del mundo, nuestro comercio internacional y, para decirlo fácil, abrieron sin ningún tipo de restricción las importaciones, que son las que están entrando a mansalva y, entre otras cosas, complementando el desplome de nuestra industria nacional, que se cae a pedazos por la caída del consumo y además tiene que competir con los bienes importados. Hicieron todo este desaguisado y complementariamente con eso, es decir, generaron una demanda de dólares prácticamente ilimitada y al mismo tiempo restringieron la oferta, porque si ustedes se acuerdan, permitieron que las divisas que provienen de nuestras exportaciones, que son los únicos dólares genuinos que produce la economía, tuvieran la libertad para no liquidarse, para no estar disponibles en el circuito económico local. ¿Cuál fue el resultado? Solo para nombrar los más importantes. Se fugaron 55.000 millones de dólares desde que Macri asumió hasta acá. Si contamos los otros, yo digo que lo que han armado es un Estado colador. Si le sumamos lo que se perdió por los otros agujeros del Estado colador, lo que remesan las multinacionales al exterior, los intereses de la deuda monstruosa que se ha tomado y que hay que pagar y que se pagan todos los meses, el déficit comercial, porque tenemos déficit en materia comercial, el déficit turístico. Bueno, si sumamos todo eso, la pérdida supera los 90.000 millones de dólares. Y de esto el gobierno no habla. Ustedes fíjense que hoy tanto Macri, bueno, Macri no dice nada, pero Duhovne, que intenta decir algo, se refiere a las necesidades de financiamiento del Estado en materia de los compromisos de la deuda. Pero la realidad es que la necesidad de dólares que hoy tiene la economía, provocada por este modelo de política económica, trasciende largamente los compromisos de la deuda. Y tampoco se habla de crecimiento, Fernanda. Igual ahora quiero preguntarte por esto. No solo que se habla, a ver, va a haber recesión. El gobierno hoy reconoció en un documento interno que espera una caída de 2,5% este año. No, pero yo iba al crecimiento que reclaman, bueno, los industriales, por ejemplo, que dicen no podemos, no están creadas las condiciones para que salgamos adelante, no nos ayudan, sino que todo lo que tenemos son trabas. Pero ya quiero preguntarte por eso, también porque es una parte importante, qué es lo que podemos producir nosotros para salir adelante como país. Pero quiero preguntarle a Raúl también, ¿qué es lo que opina de todo lo que ha pasado en las últimas horas? Bueno, la diputada, digamos, juega un rol político y aparte tiene muy buena formación en economía, cosa que yo no, así que me voy a abstener un poquito de ese tema. Quiero analizar el mensaje. ¿Cuál es el significado del mensaje? Primero, el mensaje no es solo el discurso del presidente. El mensaje
empezó el viernes a la noche, transcurrió durante todo el sábado, transcurrió el domingo. Todos ustedes, desde el punto de vista de las noticias, estaban pendientes de los trascendidos que se iban conociendo. Todos los trascendidos se originaban en Olivos, es decir, gente que estaba en el lugar, que tenía participación, y no había ninguna información oficial, absolutamente ninguna. Cuando amanecimos esta mañana, nos dijeron que 8:30 el presidente iba a hablar y 9:45 Duhovne iba a hablar, ministro de Economía actualmente. 8:30 el presidente no habló. El presidente, hubo un momento en que las pantallas de televisión decían en instantes habla Mauricio Macri, en instantes habla Nicolás Duhovne, en simultáneo. Eso también forma parte del mensaje. ¿Qué aconteció? ¿Qué piensan ustedes que puede haber acontecido para que un mensaje grabado del presidente no sea transmitido? Yo creo, conociendo a los personajes y habiendo escuchado atentamente el mensaje, que después les voy a explicar por qué fue muy bueno el discurso del presidente para el macrismo. Es decir, él le habló a sus adeptos, pero habló muy bien. Yo creo que hubo un primer discurso y un primer tono con el que Marcos Peña y Durán Barba no estuvieron de acuerdo. Y el discurso se volvió a hacer. Se le agregaron... Se grabó 2 veces. Eso es lo que yo pienso. No tengo la información de que eso haya ocurrido. Pero es lo que yo pienso. No hubo confort, porque un discurso grabado para que no se largue a una determinada hora es porque no hay conformidad con lo que está grabado. ¿Qué es lo que cree que no gustó? Yo creo que fue un tema de tono. Si ustedes miran el discurso del presidente, si lo escuchan, pero si lo miran también, ven que Mauricio Macri está solo. Yo recuerdo un momento de grave crisis institucional que fue Semana Santa, Aldo Rico, Raúl Alfonsín, Plaza de Mayo. El día que Raúl Alfonsín dijo la casa está en orden, felices Pascuas. Pero antes de eso, Alfonsín estaba en el balcón, en Casa de Gobierno, y estaban los radicales y los peronistas. Estaban los oficialistas y la oposición, porque era un momento grave. Y no hizo falta que Alfonsín diga dialogamos con la oposición. Este discurso del presidente en que él aparece solo, con corbata, que es un símbolo de un determinado estatus de solemnidad. Ustedes vieron que el presidente muchas veces aparece sin corbata. Con la bandera, el atril, el escudo, República Argentina, Salón Blanco, es el presidente, la máxima autoridad del país, el presidente de todos los argentinos, le habla a los argentinos. Y habla permanentemente de diálogo. Y no hay diálogo. Si no se ve el apoyo que él intentó manifestar. Él dijo que con la oposición y de cara al presupuesto, algo así como que estaba todo bien, ¿no? Que había diálogo y que estaba todo van a bien. dialogar Y la verdad después. que la oposición no estaba ahí. Se van a encontrar posiblemente mañana con los gobernadores y van a dialogar. Pero hasta ahora no hubo diálogo. Miren, estuvo muy estudiado el discurso. Primero en el aspecto del presidente. Estaba muy maquillado, no se nota el gesto de cansancio que tuvo durante todo el fin de semana. Está bastante, fíjense, el tema de las canas. El presidente está canoso, ustedes no lo ven canoso. Raúl, hábleme de las pausas que hacía el presidente y los suspiros en ese mensaje. Las pausas que hacía entre párrafo y párrafo, porque tenemos entendido que había un teleprompter. Bueno, había, sí, no, eso no cabe ninguna duda, digamos, el presidente siempre habla con teleprompter, lee, digamos, lo hizo bastante mejor que ese corto discurso de la vez pasada y muchísimo mejor que hace 3 o 4 años, pero sigue siendo no un gran orador. Y aparte le habla exclusivamente a la gente que está de acuerdo con él, no le habla a toda la población. Yo diría que la síntesis del discurso es muy parecido a lo que cerró Cristina en el Senado, no me arrepiento de nada, porque él no hay un solo elemento de autocrítica en el discurso.
Y siempre aparece que el diablo son los otros. Pero eso es una constante en la política argentina. Nunca nadie se hace cargo de decisiones que puede haber tomado creyendo que eran apropiadas y ciertas y que resultan equivocadas. Y se choca con la realidad. Y decir, miren, yo pensé que esta era la mejor, pero me equivoqué, no era lo mejor. Y tengo que cambiar el rumbo. ¿Usted lo vio un presidente más preocupado en este mensaje? Yo creo, no solo preocupación, expresó una de las cosas que a él más lo atemorizó en toda su vida. Cuando habló de la preocupación, dice, nunca la pasé tan mal, con excepción de la vez que estuve secuestrado. Ustedes se dieron cuenta, miren, nombró una vez el secuestro, nombró una vez los cuadernos de Centeno, nombró una vez Venezuela y nombró una vez que no había reservas cuando él asumió. Es decir, no cargó las tintas sobre ninguno de los puntos que pueden resultar realmente fastidiosos a esta altura, pero los nombró absolutamente a todos. Ahora bien, hizo una reforma institucional. La reforma institucional en sí, desde el punto de vista del gasto, no significa absolutamente nada, porque el que era ministro y pasa a ser secretario no le van a bajar el sueldo al nivel de secretario, y todos los empleados que dependían en forma jerárquica directamente no van a recibir, no se les va a disminuir el sueldo. No va a haber achique de personal, no fue expresado que se va a reducir el personal, o sea que desde el punto de vista de la organización del Estado, lo único que hizo fue ceder un poco ante la presión política de basta de la trilogía Marcos Peña, Lopetegui, Quintana. Cedió un poco. Dijo Lopetegui, Quintana está bien, Marcos Peña todavía sigue siendo yo. Marcos Peña es muy importante en este gobierno. El presidente no puede... Ahora, Fernanda, vos pertenecés al gobierno anterior, sos de ese signo político. ¿Qué te pareció cuando Macri dijo que el país iba camino a Venezuela? No, ya te digo, Macri tiene una tasa de interés que triplica la de Venezuela. Macri tiene niveles de riesgo país y todos los indicadores que hoy estamos viendo que colocan a la Argentina en una situación tan mala dentro de la región como Venezuela, con lo cual me parece que el que nos está llevando a ser Venezuela, pero no la mejor parte de Venezuela, que es tal vez lo que pudo avanzar en materia de distribución del ingreso, de atención de los más necesitados, sino aquellos indicadores que hablan de la peor cara de Venezuela. En eso Macri nos está llevando ahí, pero me parece que sigue siendo parte de tirar la pelota para afuera, porque como yo decía antes, esto es una crisis endógena que no se la puede adjudicar absolutamente a nadie, porque es la resultante de las decisiones de política económica que tomó durante su gobierno. Y lo más importante, más allá de analizar lo que pasó, cuánto nos hicieron perder, que es una monstruosidad y nos han dejado hasta aquí con una deuda en dólares engrosada en más de 160.000 millones, lo cual es un espanto no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos y para nuestros nietos, y vamos a ver cuando termine, después de 16 meses, el mandato de Macri, el enorme trabajo que vamos a tener por delante los argentinos en materia de auditar, de revisar y de ver qué es lo que hay que hacer con esa deuda monstruosa. Pero digo, lo importante es analizar, y no lo veo al gobierno, ¿cómo resolvemos, por lo menos de acá a que Macri se vaya? Porque cuando Macri se vaya está claro que la Argentina lo que necesita es un cambio radical en el modelo económico. Necesita pegar la vuelta e ir en el sentido contrario. Ahora, de acá a que Macri se vaya, lo que dice, esto no es una cuestión valorativa, de opiniones, de la ideología, de la política que porta cada uno, son los números. Y los números dicen que proyectando los primeros 7 meses de este año, y si tomáramos la tendencia sería peor, pero proyectando el promedio de los primeros 7 meses de este año hasta que se vaya Macri, solo por fuga pura, se irían 50.000 millones de dólares de la economía argentina. Y el gobierno no dice de dónde los va a sacar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? ¿Qué es lo que le dije al jefe de gabinete la última vez que estuvo en la interpelación en el Congreso y no nos respondió? Bueno,
o que van a profundizar de manera bestial la devaluación, como lo vienen haciendo, con los terribles impactos que esto tiene, porque uno habla de grandes números, de economía, de devaluación, del valor del dólar, pero esto se traduce en que los alimentos están llegando a las góndolas con aumentos de entre el 15 y el 25%. Ustedes hablaban antes del aumento de las naftas, porque esta además es una economía que la han dolarizado, a excepción de los salarios, de las jubilaciones, en general de los ingresos de las grandes mayorías nacionales, el resto de los precios de la economía los han dolarizado. Eso permitió, por un lado, una enorme transferencia regresiva de ingresos y que sectores pudieran acumular excedentes, que son casualmente los sectores que tienen una alta propensión, no a invertir, como decían ellos, la lluvia de inversión, tienen una alta propensión a dolarizar y fugar, y eso es lo que está pasando. Sectores era justamente el agro, porque hasta ahora se señalaba que hubiera una modificación que tuviera que ver con las retenciones, ¿no? Las retenciones al campo. Lo que te pregunto es, dicen que con el dinero del Fondo Monetario Internacional el adelanto no alcanza. Ahora, con esto que se anunció en el día de hoy, ¿alcanza? ¿Cambia algo para este año que queda? Mira, según lo que dice el gobierno, el Ministerio de Hacienda dice que con todos estos nuevos ajustes y descontando, por supuesto, el desembolso y el adelanto que esperan de los desembolsos del Fondo Monetario, que le faltarían algo así como 3.000 millones de dólares para cerrar el programa financiero. Es decir, los compromisos, con una serie de hipótesis que plantean, ¿no? Que renuevan un montón de deuda por el 100%, es decir, un escenario bastante optimista que no está para nada probado que se pueda llegar a cumplir. De hecho, no se viene cumpliendo, por ejemplo, en las últimas renovaciones que el gobierno incluyendo estos 300 millones que ingresaría, 380.000 millones que ingresarían por retenciones. Sí. O sea, con todo el ajuste que informaron hoy en los anuncios de Duhovne y contabilizando los desembolsos que adelantaría el Fondo Monetario Internacional, dice el gobierno que le faltarían 3.000 millones de dólares. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, que el gobierno no contabiliza las necesidades de financiamiento del sector privado, al que es el gobierno el que ha decidido desatar esta fiebre fugadora en la Argentina, y entonces solamente le faltan 50.000 millones de dólares para cubrir la fuga, le falta, suponiendo una recesión brutal y que logren achicar el déficit comercial como producto de la recesión, igual le falta cubrir aún recortado el déficit comercial que viene siendo 8.000, 10.000 millones de dólares. Supongamos que sea menos, de todas formas hay que cubrirlo. Le falta cubrir las remisiones que mandan las multinacionales al exterior. Y además una cosa, hoy tenemos 50... ¿Por qué empieza la crisis y por qué las grandes preocupaciones que hay? Porque esto que sabemos los economistas, todos los jugadores en el mercado, como dicen ellos, y los acreedores lo ven, hacen las cuentas y dicen, muchachos, estos números no cierran. El Banco Central tiene 53.000 millones de dólares de reservas, tiene que respaldar 28.000 millones de depósitos, que, cualquier día, cualquier titular de depósitos puede decidir retirarlos y tienen que estar respaldados por las reservas del Banco Central. Es decir, las reservas netas de depósitos no alcanzan para cubrir las necesidades, los compromisos que tiene el gobierno en materia de deudas y afrontar el resto de las necesidades de dólares que provoca su modelo. Por eso digo, todos estos anuncios que lo que traen es un enorme sufrimiento, una enorme angustia para los argentinos, porque todos estos recortes en lo que terminan es en menores prestaciones, además de un Estado completamente desguazado que van a dejar por este desastre que han hecho hoy. Nos dejaron sin Ministerio de Trabajo, sin Ministerio de Salud. Digo, retrocedimos 70 años de un plumazo, es una cosa increíble, sin ciencia y tecnología. En fin, pero al fin de cuentas, ¿en qué se traduce esto? En más desempleo, más del que ya tenemos. Recordemos que se destruyeron más de 100.000 puestos de trabajo en la primera mitad de este año, en gran medida como corolario de la devaluación. Esto trae como consecuencia más pobreza, porque la profundización de la devaluación es más inflación, lo que decíamos antes, y a la postre es más pobreza, es más indigencia, es más hambre para millones de familias argentinas, es peor situación para los jubilados, no sé si piensan desguazar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es, como su nombre lo indica, el que le da sustentabilidad a nuestro sistema previsional. Es una de las recomendaciones que le hizo el Fondo Monetario en el informe después del acuerdo. Quiero preguntarle, Raúl, hablemos de la porción de la sociedad que no está con Cambiemos, ni tampoco está con Cristina. Este mensaje del presidente a esa porción que está por el medio, ¿pudo haberle provocado más fastidio? ¿Por qué digo esto? Porque el presidente no reconoció un solo error.
Sí, hay un tema, esta es una sociedad. No nos olvidemos una cosa, el presidente ganó un balotaje, sacó la mitad más un poquito de los votos y el oficialismo en ese momento, Daniel Scioli, sacó la mitad menos un poquito de los votos. Es decir, una sociedad totalmente dividida, una sociedad donde el 100% de sus habitantes pensaba que el 50% estaba equivocado. Eso fue evolucionando. ¿Por qué? Porque toda esa esperanza que generó en la gente que votó Cambiemos se fue desplomando lentamente. Y después hubo otra situación que es que, bueno, la aparición de los cuadernos y la concreción de el imaginario de la gente de que había habido mucha corrupción en el gobierno anterior, ¿qué es lo que fue generando en la opinión pública? Fue generando un desgaste en las posiciones de kirchnerismo y un desgaste en las posiciones de Cambiemos y un crecimiento en generar una nueva alternativa. Pero ahora se da una situación muy particular, que es, se tomaron una serie de medidas y el dólar llegó a un valor que el poder adquisitivo de la gente disminuyó sensiblemente. Aumenta la inflación y el poder adquisitivo de la gente disminuye. La gente no puede pagar las tarifas de los servicios públicos, mucha gente. Los conurbanos, 3 en particular, el bonaerense, el de Rosario y el de Concordia, están manejados en este momento por la droga y la desolación. Si esos conurbanos no aguantan, la situación puede ser terriblemente complicada. Terriblemente complicada quiere decir represión. Terriblemente complicada quiere decir saqueos y muertes. Eso puede suceder. Si la gente no hay ese tipo de reacción y esto evoluciona 3 o 4 meses y logran dar vuelta, pasar de esa recesión a un poquito de crecimiento, a lo mejor le sale bien. Yo no soy un economista como para poder decidir si eso puede suceder. No puede suceder. No puede suceder. No puede suceder. Bueno, ¿por qué no, Fernanda? Porque ¿cuáles serían los factores? No hay un solo motor de crecimiento. 8% cayó el consumo en agosto, datos de CAME. Se viene desplomando mes a mes. A mayor ajuste, más devaluación, menores ingresos, menos consumo, menos demanda, más retracción de la economía. La capacidad instalada de la industria está en niveles históricos bajísimos, bajísimos. O sea, a ver, si las fábricas tienen 10 máquinas para producir y podrían producir, no sé, 10 bienes para hacer números redondos, sí, están utilizando apenas la mitad, están usando 5 máquinas y tienen 5 disponibles. Es evidente que no hay ninguna condición para que se genere inversión. Primero porque no hay consumo y porque no hay a quien venderle, al contrario, cada vez se vende menos. Y segundo porque si, no sé, ocurriera un milagro y se vendiera o decidieran, no sé, regalar y entonces la gente fuera a buscar regalados, primero se tendrían que ocupar las 5 máquinas que hoy por hoy no se están utilizando. O sea que no hay consumo, no hay inversión. Las exportaciones es una variable que no la manejamos nosotros. Depende de la demanda que hay en el resto del mundo y la verdad es que hasta ahora no le está yendo muy bien a Mauricio Macri con el comercio exterior, porque más allá del resultado de las exportaciones, es tan descontrolada la situación de las importaciones en nuestro mercado que tenemos un déficit comercial que ha llegado también a niveles récord durante su gestión. Es decir, no hay ningún motor para el crecimiento, por el contrario. Insisto, la devaluación es la devaluación de los ingresos de los argentinos. Este ajuste que se está haciendo es el ajuste que se está haciendo en definitiva para pagar los intereses de la deuda. Y hoy lo ha dicho Duhovne. En definitiva, si ustedes lo escucharon bien, lo que termina diciendo frente a las preguntas de los colegas suyos periodistas que le hacían preguntas en la conferencia que dio, terminó reconociendo, bueno, que la expectativa que tienen es que baje el riesgo país, cosa que no está pasando tampoco. Ustedes vieron, terminaron de hablar y el dólar empezó a escalar nuevamente. Por lo que les estoy diciendo, los números no cierran y acá los que están del otro lado no son tontos que le hablan con el manual de autoayuda y no saben hacer las cuentas para ver si el gobierno está mintiendo o diciendo la verdad. Entonces, esperan que baje el riesgo país para poder tomar más deuda. Fernanda, tenemos ese fragmento que mencionabas donde habla el ministro Duhovne. Lo escuchamos y ya regresamos con nuestros invitados. Por supuesto que no podemos dar una estimación de a cuánto va a estar el dólar, porque tenemos un esquema de tipo de cambio flotante,
y porque es una política que lleva adelante el Banco Central. Lo que sí le podemos decir es que creemos que claramente este nivel de tipo de cambio real, es decir, el tipo de cambio ajustado por la evolución de los precios, exagera los fundamentos con que cuenta la economía argentina, que es un tipo de cambio probablemente depreciado para las posibilidades que tiene la economía argentina. Pero también tenemos que decir que ha habido un corte en el financiamiento a los mercados emergentes en general y que se han estado depreciando las monedas de otros países, el real, la lira turca, el peso no es una excepción, y como nosotros además tenemos más inflación que esos países, nos ha afectado más. Claro, cuando teníamos tipo de cambio fijo, esto no se notaba, ¿no? Cuando venía un shock externo y se empezaban a devaluar todas las monedas y la nuestra no se depreciaba, nos parecía que estábamos mejor, pero lo que estaba subiendo no era el tipo de cambio ni la inflación, sino que lo que subía era el desempleo, porque el peso se atrasaba y nos volvíamos menos competitivos. Bien, bueno, Fernanda, lo pudimos escuchar, a ver. Vos fíjate, dice que antes subía, no sé, se refiere a la convertibilidad, me parece, está hablando, se compara con ese periodo. Mirá lo mal que estaremos, que se tiene que comparar con la convertibilidad para decir que no estamos tan mal, pero la verdad es que el desempleo, que dice antes crecía el desempleo, bueno, digo, tendrán mucho tipo de cambio flotante, pero el desempleo ha crecido desde que Macri asumió con un 5,9% la tasa de desocupación y hoy está por encima del 9%, más de 3 puntos porcentuales. Dice Duhovne que antes, no sé qué, que dice de la inflación, la verdad no se le entiende nada lo que dice ni lo que quiere decir. Lo que es cierto es que por estas decisiones que yo mencionaba que tomaron, han generado una Argentina que tristemente es 100% deuda dependiente. La única fuente de financiamiento que ha tenido el gobierno para toda esta fiesta fugadora y liberalizadora que ha puesto en marcha en la Argentina es la deuda. Cuando le cerraron el grifo de la deuda, porque todos empezaron a ver la vulnerabilidad, no lo digo yo que soy un economista de Unidad Ciudadana, del Frente para la Victoria, lo dicen todas las consultoras internacionales, lo dice la ortodoxia global que aplaudió el programa de ajuste y liberalización, deuda y fuga que llevó adelante Mauricio Macri. La vulnerabilidad externa de la economía y la insustentabilidad de este programa de política económica hizo que le cierren el grifo de la deuda y se quedaron, bueno, ya saben con qué parte del cuerpo para arriba, como Raúl, decimos en la calle. Saliendo un minuto de la economía y volviendo al discurso, ¿no? El presidente volvió a hablar hoy de, bueno, esa confianza que fue un bono, ¿no? Cuando asumió Mauricio Macri, un bono de los argentinos que lo votaron, bueno, y el resto que intentaba tener esa confianza. Ahora, cuando no se cumplen las medidas o las promesas de campaña, cuando lo que se intenta hacer sale mal y entonces hay que recurrir a medidas que se habían criticado en un inicio, ¿qué pasa con la confianza? Bueno, uno empieza con toda la confianza del mundo y la empieza a perder y es muy difícil recuperar la confianza. Ellos saben que es difícil, el gobierno sabe que es difícil recuperar la confianza, por eso incrementa las ayudas sociales, digamos. El incremento de la asignación universal por hijo a la que hace mención el presidente es porque si no logro confianza en estos sectores que son los más desprotegidos, esto nos puede traer un problema social serio. Entonces, bueno, lo que hago es compro un poco de tiempo. Este gobierno lo que da la impresión que necesita es tiempo para llegar a las elecciones. Todo este cambio ministerial es una compra de tiempo, está comprando tiempo frente al Fondo Monetario Internacional. No le puede ir mal con el Fondo Monetario Internacional, pero le llega a ir mal con el Fondo Monetario Internacional, este gobierno no tiene nada, absolutamente nada. Pero ya nos va mal con el fondo, porque de hecho lo que se esperaba
hubo que ir al manotazo de ahogado y pedirle que nos adelante. Consumió más, eso es no poder cumplir. Consumió más dólares de los que pensaba consumir, porque gastaron una cantidad de dólares tremendo para que el dólar no suba. Y los dólares no están más. Los dólares lo gastaron porque alimentan la fuga. O sea, desde que comenzó la corrida, ustedes van a ver que desde que se firmó el acuerdo con el FMI, las reservas del Banco Central cayeron en 10.000 millones de dólares. Y eso que el FMI le prestó 15.000 a la Argentina, ¿no? Es decir, desde que comenzó la corrida, el Banco Central perdió 26.000 millones de dólares de reservas. ¿A dónde piensan que fueron? Le dejamos una pregunta pendiente a alguien. Raúl. Compró, Raúl. Esos dólares fueron comprados por alguien. Si uno tuviera una visión diferente, porque el gobierno está adoptando políticas en las que no cree, precios cuidados no cree este gobierno. Si vos querés cuidar el precio, tenés que tener un tipo como Guillermo Moreno. Digamos, de otra manera no podés cuidar el precio. Este gobierno no cree en el cuidado del precio y adopta medidas en las que no cree. No sé cómo le va a ir con eso. Le dejamos una pregunta pendiente a usted en relación a la alianza de gobierno, entre comillas. Sí. ¿Cómo está la relación entre Carrió, el presidente, y Ernesto Sanz? Bernardo Maniago en la Casa Rosada. Bernardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Adrián, muchas gracias. Está todo listo para que en momentos más se retire el presidente. Si no me equivoco, quien está entrando allí es el ministro de Justicia, Germán Garabano, que acaba de llegar. Bueno, fue permanente durante toda la jornada, la entrada y salida de funcionarios, después de los anuncios del presidente y el ministro en la mañana de hoy, este ajuste realmente terrible que se acaba de anunciar. Y después de los anuncios, la reunión de coordinación de la cual participaron también, como es costumbre, la gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, ahora parece que la jornada va a terminar ya, porque está el auto, ese Mercedes-Benz que ustedes ven allí. Ese es el auto que normalmente moviliza a Macri, y acaba de bajar hace 5 minutos el helicóptero en el helipuerto que está en la plaza que está detrás de Casa Rosada, o sea que ya en cuestión de minutos nada más, en unos momentos nada más, el presidente se va a retirar en el día de hoy. Recordemos que esta mañana la jornada comenzó con el anuncio más temprano de lo habitual, realizado por Mauricio Macri. Así que siendo las 4 de la tarde, ya las jornadas aquí en Casa de Gobierno, ya con esto finaliza, porque el presidente ya no va a estar más presente. Mientras tanto, les decía que el tránsito durante todo el día prácticamente estuvo cerrado, porque hay un vallado, que a medida que pasan los años el vallado de la Plaza de Mayo se va haciendo más estricto. Hay un vallado que empieza desde Leandro Alem, es decir, prácticamente detrás de Casa de Gobierno, y que llega hasta la mitad de la plaza. Bueno, ahora está totalmente cerrado, hay inclusive carros de asalto, un camión hidrante en los alrededores listos para intervenir. Inclusive hace un rato se había hecho un despliegue de efectivos sobre la plaza misma, unos 20 efectivos, teniendo en cuenta de que los empleados del Ministerio de Agroindustria se podrían llegar a movilizar hacia las vallas, los despedidos del Ministerio de Agroindustria. O sea que el ambiente es de una cierta tensión en los alrededores de la Casa Rosada. Hoy llegó el presidente, sí. Tenemos entendido, en ese vehículo que estamos viendo, por el fenómeno climático, había muchísima niebla en la ciudad de Buenos Aires, en la zona metropolitana. Hoy el presidente no llegó a la Casa Rosada en helicóptero, y ahora vos, por lo que nos estás informando, está preparado el helicóptero para que él regrese a Olivos. Sí. Esta mañana vino en auto. Sí. Se trasladó desde la Quinta de Olivos hasta Casa de Gobierno en el vehículo que ustedes están viendo, justamente por una cuestión climática. Ahora sí, va a volver en helicóptero porque las condiciones del tiempo son óptimas, ¿no? Así que ya está todo listo para que regrese. Mientras tanto, Bernardo, y desde que vos estás ahí, ¿qué otro movimiento de ministros has visto? Lo veíamos a Garabano, bueno, sabemos que hubo una gran concurrencia en la jornada de hoy, y lógicamente después de un fin de semana, y lo decía Timerman recién con nosotros, donde todas las miradas estaban puestas ahí en la Quinta de Olivos, en lo que pasaba. Fueron horas donde el país estaba atento y no sabíamos en el día de hoy vamos a tener un ministro de Economía distinto, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo las medidas, ¿no?, que se iban a anunciar. Sí. Mira, acaba de llegar hace un ratito nada más Sergio Berman, que dejó de ser ministro y pasa a ser secretario de Medio Ambiente, con rango de Secretaría de Estado.
depende directamente de la presidencia. Y entró también hace un rato el canciller Jorge Forí, que, bueno, la Cancillería es público de que se la ofrecieron Alfonso Prat-Gay. O sea que la verdad que la sensación de muchos funcionarios, se nos ocurre que debe ser de cierta zozobra, ¿no? Porque digo, uno sigue poniéndose en lugar, uno sigue en el ejercicio del cargo cuando es público que lo están ofreciendo a otras personas, ¿no? Bueno, es un poco parecido a Iguacel, ¿no? Sí, la función pública. Lo mismo. Pero no. ¿Cómo? Justamente el camarógrafo está firmando a una persona que sale, mirando muy parecido teléfono, a no sé Iguacel, pero no sé si vos podés observar, Bernardo. Iguacel el secretario de Me Energía. parece que no, ¿eh? ¿No? Bueno, ya salió de plano, si vos lo ves nos confirmarás. Bueno, ya vamos a regresar, Bernardo, y dejo la pregunta planteada porque es para analizarlo con Raúl Timerman, que está aquí con nosotros, ¿no? ¿Cómo siguen estos ministros? Para después, no me conteste ahora, ¿cómo siguen estos ministros cuando también en el caso de Duhovne se habló todo el fin de semana de que le habían ofrecido ese cargo, un cargo tan importante a alguien que no quiso agarrar porque, bueno, la situación y el cargo en este momento también era algo complicado, ¿no? ¿Cómo es seguir después de esto, de tantos rumores que hubo? Gracias, Bernardo, ya volvemos. Alerta en C5N, el dólar cerró a 38 pesos según el Banco Nación. Esta es una información de los últimos minutos. A 38 pesos cerró el dólar en este lunes. Sol Urroz desde la City Porteña. Sol, buenas tardes, ¿cómo te va? En el Banco Central, tal como bien lo decías, 38 fue la cotización que ha cerrado en esta jornada con grandes especulaciones luego de el discurso del presidente Mauricio Macri y también de las nuevas medidas a tomar de ahora en más hasta el próximo año, el discurso por parte del ministro Duhovne y nosotros acá en la City Porteña verificando actualmente cuáles son los valores del dólar en diferentes casas de cambio, que justamente a esta hora de la tarde debemos decir que está en 39 pesos para la venta, con un arranque hoy de 38 pesos con 50, luego pasó a 39 con 38, 39 con 50 y ahora bajó un poquitito más en las casas de cambio, llegando a 39 pesos. Grandes especulaciones entonces para ver cómo iba a reaccionar el mercado, justamente el dólar en esta jornada, luego de un dólar muy pero muy caliente la semana pasada que superó la barrera de los 40 pesos, esperando por supuesto la palabra del ministro de Hacienda para ver cuáles eran las especulaciones, cómo vamos a seguir, cuáles son las medidas que iban a tomar por parte del gobierno, cuáles eran las aspiraciones y cómo iba a avanzar el tema del dólar, y dio algunas indicaciones hoy bien temprano, y una de las cosas puntuales que había dicho es que el precio actual es muy pero muy exagerado, que no se puede hacer una estimación sobre el precio del dólar cuando fue consultado por diferentes periodistas, porque el país tiene un esquema monetario de libre flotación cambiaria, pero había indicado en varias oportunidades que el nivel actual lo están exagerando y mucho. Sol, el ciudadano de a pie, la semana pasada nos comentaban ustedes, bueno, que detenía su marcha para mirar la pizarra, sacaban fotos con el celular. ¿El ciudadano de a pie hoy lo notaste más tranquilo? Exactamente, hoy los noté más tranquilos, pero sin embargo aquí en la casa de cambio donde estamos nosotros hay muchísimo movimiento todavía en su interior, especulando si este dólar va a bajar un poquitito más. Recordemos que hasta las 5 de la tarde están funcionando las casas de cambio, sí, el dólar en lo que respecta en el Banco Nación cerró a las 3 de la tarde, tal como lo decías vos, con la cotización de 38 pesos para la venta, para la compra 36 pesos con 80. Aquí en la casa de cambio 37 para la compra, 39 para la venta y todavía hay bastante movimiento en las casas de cambio de la City Porteña. Gracias, Sol, ya volvemos en instantes. Hasta luego, Dani. Bueno, había quedado preguntado
pregunta pendiente para Raúl Timerman, pero le damos la bienvenida también a Fernando Alonso. Gracias por estar acá, Fernando. No, gracias por invitar. Bueno, por supuesto, es muy importante tu mirada sobre la economía y los temas económicos, pero no quiero dejar pendiente más esto. ¿Cómo sigue la figura de ese ministro Duhovne? Bueno, y entre otros, ¿no? Pero Duhovne, cuando se habló de otros ministros que no quisieron ocupar su cargo. ¿Y qué pasa con la coalición de gobierno? Porque ese es todo un tema. Yo empecé a hablar con los amigos radicales con el tema de la marcha universitaria, porque el radicalismo fue padre de la reforma universitaria del 18, digamos, de alguna manera tenían que decidir algo. Ya estaba muy resquebrajada la relación con el gobierno, vienen hablando hace un mes sobre el tema de los salarios docentes universitarios, y el gobierno pospone y pospone y pospone. O sea, ya estaba un poco resquebrajada la situación. Da la impresión, al hombre al que habría que preguntarle exactamente qué es lo que pasó es a Ernesto Sanz, porque Ernesto Sanz llevaba el mandato radical a Olivos. Y el mandato radical iba, aparentemente, por 3 ministerios. Ahora bien, en Olivos existía la primera impresión de que se podía unificar defensa y seguridad, cosa que es imposible desde el punto de vista de la ley. Prevé que justamente defensa y seguridad tienen que estar totalmente separados. Y aparte, en ningún momento pensemos en el rol que puede llegar a tener el Ministerio de Seguridad en el caso de que empiece a haber saqueos o revueltas sociales o manifestaciones. Las palabras utilizadas por este dirigente radical fueron: en ningún momento pensó el radicalismo en tomar el Ministerio de la futura represión. O sea, no hubieran aceptado. Punto 1. Ernesto Sanz iba por el Ministerio del Interior. Su vieja aspiración, que era la jefatura de gabinete al principio del gobierno de Cambiemos, ustedes se dan cuenta ahora por la relación Macri-Marcos Peña, eso era imposible. Aparte, Sanz es un par de Macri. Marcos Peña parecía que era un subordinado. Ahora no se sabe bien. Entonces, iba por ese ministerio, Ministerio del Interior, y con el mandato de Martín Lustó y Prat-Gay para tomar educación y cultura por un lado y Cancillería por el otro lado. Estaba prácticamente renunciado el canciller, pasaron cosas rarísimas. Bueno, no hubo acuerdo, Frigerio... La idea era que Frigerio vaya de jefe de gabinete y entonces sí podía entrar Ernesto Sanz. Bueno, Mauricio Macri no aceptó esas condiciones, no aceptó las condiciones que le puso Melconian para incorporarse, entonces lo tiene que ratificar a Duhovne y para compensar un poco ese desaire le da el Ministerio de Economía, digamos, y le da el manejo total de la economía. La relación radicalismo-pro está totalmente resquebrajada. Y hablemos de Lilita. ¿Qué pasó con Lilita este fin de semana? Porque es lo más interesante de todo. Lilita no le atendía el teléfono a nadie del gobierno durante todo el fin de semana. Ella dijo que en Olivos no fue porque se hablan pavadas y no se llega a ninguna conclusión. Ella largó ese tuit donde decía: si llegan a nombrar a un oportunista o un traidor, yo rompo con Cambiemos. Recuerda, algo así decía el tuit, en esos términos. Inmediatamente trataron de ponerse en contacto telefónica con ella. No accedió a atender absolutamente a nadie. Y el que logró a última hora del domingo ponerse en contacto con ella y tratar de recomponer un poco la relación y aquietarla fue Mario Quintana, que ya estaba fuera del esquema, y no sé por qué Lilita lo ama a Mario Quintana, ¿no? Lilita no es fácil de comprender, digamos, pero bueno, tiene un amor especial por Mario Quintana y a él lo recibió y lo escuchó. Pero está muy rota la relación interna de Cambiemos, incluso es durísima la relación entre el ala política y el ala dura de Marcos Peña y Mauricio Macri, el ala política de Frigerio, Monzó, Pinedo, y dos que tienen responsabilidades ejecutivas grandes, María Eugenia Vidal
y Horacio Rodríguez Fernanda, Larreta. te hago una pregunta para cerrar. El gobierno anunció retenciones, no utilizó ese término, el término retenciones, pero las retenciones que instala el gobierno es para pagar deuda. Las de Cristina Kirchner, que vos formas parte de ese signo político, ¿eran para la redistribución de la riqueza? Sí, claro, bueno, porque teníamos, la economía funcionaba bajo otros preceptos y con otra dinámica que no tiene nada que ver con la lógica de este modelo. En aquel momento y antes de las reformas que hizo Macri, el Estado intentaba recaudar de aquellos que tenían mayor capacidad contributiva y ampliar derechos de aquellos que estaban entre los más vulnerables, además de actuar también como un actor, el propio Estado dinamizador de la economía, lo cual obviamente derramaba, como les gusta decir a ellos, sobre todo el conjunto de los sectores. Aquí a mí lo que me parece como conclusión y que es al final de cuentas lo más importante de todo lo que estamos viviendo, tiene que ver con las personas de carne y hueso. Yo hacía la cuenta recién mientras él hablaba, Macri asumió con el salario mínimo por encima de los $600 y hoy tenemos un salario mínimo de $250. Lo mismo, el mismo desplome le pasó obviamente a las jubilaciones, a las pensiones, a la asignación universal por hijo y a todos los ingresos de todos los argentinos que tienen sus ingresos en pesos porque además de la devaluación hay una política de congelamiento de salarios, ¿no? Lo que él decía que sucede con los docentes universitarios, bueno, sucede con todos los docentes y sucede en general con todos los argentinos independientemente de la rama de actividad donde se desempeñen. Entonces, la verdad es que lo más preocupante de todo esto es que uno observa a un gobierno que no tiene más respuestas para dar más que seguir rumbo, vaya Dios a saber a dónde, porque tampoco lo dicen, pero no parece haber otro escenario posible en este contexto más que profundizar la devaluación, seguir despilfarrando las reservas de los argentinos y vendiéndoselas a los amigos a precio subsidiado, porque se la venden a un precio y al cierre de la jornada resulta que ganaron millones de dólares. Por cierto, Macri ganó 18 millones, por ejemplo, con esta devaluación de pesos, en este caso vamos a ser justos, porque ellos tienen sus fortunas en dólares, a diferencia de lo que le pasa al resto de los argentinos, que tienen sus ingresos en pesos. Entonces, ¿hacia dónde vamos con este esquema? Vamos a un incremento muchísimo más profundo de la pobreza, vamos a un incremento muchísimo más profundo de la desocupación, vamos a una situación de mayor avance de la desigualdad en la Argentina y entonces la crisis que es cambiaria y que obviamente ya abarca el conjunto de la economía real es también y fundamentalmente una crisis social que afecta el desenvolvimiento cotidiano de la vida de millones de hombres y mujeres argentinos a los que ya no se les hace cuesta arriba, se les hace imposible la vida, son muchos, y esto no son palabras que uno enuncia, son, insisto, son personas de carne y hueso que evidentemente están completamente fuera del esquema de consideración de la política del gobierno. Fernanda, Raúl, muchas